Según el Mental Health of America, la depresión clínica es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. Nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida de sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Alrededor del mundo, la depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. La depresión afecta más a la mujer que al hombre. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Afortunadamente hay tratamientos eficaces para la depresión. Y según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, dicen que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Como ya sabemos, la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas, ya sea desempleo, luto o traumatismo psicológico, tienen más posibilidades de sufrir depresión. Estudios demuestran que hay relación entre la depresión y la salud física. Por lo tanto, para poder tratar esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud recomienda hablar de sus sentimientos con alguien de confianza, solicitar ayuda de un profesional, seguir realizando las actividades que les gustaba cuando se encontraban bien, no aislarse, hacer ejercicio regularmente, aunque se trate de un pequeño paseo, con eso ayuda. Mantenga hábitos regulares de alimentación y sueño. Admita que puede tener depresión y ajuste sus expectativas. Evitar o limitar la ingesta de alcohol y abstenerse de consumir drogas. Y si en el caso de que tenga pensamientos suicidas, pida ayuda a alguien, inmediatamente. El autor del libro Sociedad del Cansancio responde a estas preguntas haciendo una analogía de las enfermedades con la concepción social de la época en la que se presentan. Con la llegada del siglo XXI, llegamos a las enfermedades neurológicas como el TDA, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno de límite de la personalidad, síndrome de desgaste ocupacional o la más común de todas, la depresión. El autor también explica cómo estas enfermedades se llegaron a explicar o a causar de acuerdo a los paradigmas que la sociedad construyó en esas determinadas épocas. En el siglo pasado, el nacionalismo extremo, las guerras y conflictos entre naciones generaron la época de la inmunología, de rechazar todo aquel ser extraño al cuerpo, encapsularlo y hacerlo menos, tomarlo como una amenaza. De la misma manera en que el cuerpo trataba a los virus, las personas por alguna razón se comportaban de la misma manera, entre clases sociales, entre colores de piel o entre género, entre muchos otros. Con la llegada de la informática y la globalización, el paradigma inmunológico cambia a un paradigma neuronal. Ahora, el enemigo no es el extraño, sino lo que hace daño, y el daño lo pueden causar desde factores externos hasta factores internos. La desaparición de lo extraño empobrece a la actualidad de negatividad, generando un exceso de positividad. Este exceso es el que causa que se presenten estas enfermedades. Ahora bien, podemos darnos una idea sobre lo que la negatividad y positividad se refieren mediante la analogía antes descrita de las enfermedades. La época viral del siglo pasado la podemos definir como la sociedad disciplinaria. Hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas son algunos de los elementos que proliferaban en las ciudades. Ahora se presentan gimnasios, oficinas, centros comerciales, bancos y laboratorios. Actualmente, la sociedad ha dejado de ser disciplinaria, llena de negatividad, a ser una sociedad de rendimiento con exceso de positividad. Y sus habitantes, de ser sujetos de obediencia en el deber hacer, a ser sujetos de rendimiento en el poder hacer. La sociedad disciplinaria
genera locos y criminales que se niegan al deber hacer, mientras que la sociedad de rendimiento genera depresivos y fracasados que se niegan al poder hacer. La depresión se sitúa en el paso de la sociedad disciplinaria a la de rendimiento. La depresión comienza en el instante en el que el modelo disciplinario que otorgó de manera autoritaria sus respectivos papeles en las clases sociales es abandonado por una norma que induce al individuo a la iniciativa personal, y el deprimido sencillamente no está a la altura de devenir él mismo. El autor hace mención a un punto importante, aclarando que la depresión por agotamiento no se genera solo por pertenecer a sí mismo, sino que se agrava gracias a la presión que la sociedad de rendimiento genera sobre él. Y esta misma presión, derivada del fracaso en la sociedad de rendimiento, ha tomado diferentes matices en sus consecuencias, observadas en las diferentes enfermedades que caracterizan a esta época en Europa.